Buenos amigos, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez. Ya estamos con José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación. Así que muy agradecido, José, de tenerte aquí con nosotros en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias a ti por la cordial invitación, Manuel. Sí. Bueno, José, entrando rápidamente en materia, nosotros nos gustaría saber cómo ve el Partido de la Liberación Dominicana todos estos sometimientos de dirigentes, antiguos funcionarios que el Ministerio Público está implicando en supuestos escándalos de corrupción. Mira, ya hemos realmente dicho en innumerables ocasiones que nuestro partido reconoce la facultad que tienen las autoridades de llevar a cabo cualquier tipo de investigación. Toda persona, todo exfuncionario que sea requerido por la justicia debe ir a ella y dar cuentas de sus actuaciones. La responsabilidad penal es personal, es individual, nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otra persona. Ahora bien, lo que sí nuestro partido ha exigido es que se respete el debido proceso y los derechos y las garantías fundamentales de todos los ciudadanos. Eso es lo que nosotros vamos a estar siempre reclamando y atento a que las autoridades de este Ministerio Público que se jacta de ser independiente se hagan con objetividad y no con influencias del gobierno como todo luce que han hecho en los últimos casos. Licenciado, tras el apresamiento del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el Partido de la Liberación Dominicana, todo esto, claro, en medio de la denominada Operación Medusa, el Partido de la Liberación Dominicana ha salido al ruedo para decir que se está utilizando la lucha contra la corrupción como una arma política. Entonces, la pregunta viene, ¿en qué ustedes se fundamentan para sostener dicho planteamiento? Mira, no oí, pero creo que alcancé a escuchar que tú decías que con este sometimiento nuestro partido ha dicho que la justicia la están haciendo uso como un arma política. No, ¿Cierto? la lucha contra la corrupción, que el gobierno está Eso, asumiendo la lucha contra la corrupción como una arma política. Y mi pregunta es, ¿en qué ustedes se fundamentan para sostener esto? eso no es lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es que este gobierno aparentemente está haciendo uso de ese minimizar su ineficacia y su ineficiencia, pero no lo estamos diciendo porque nos lo inventamos nosotros, porque cuando tú ves de la Procuradora General, donde ella hace referencia de que un día después de ella tomar una decisión que respetaba a los ciudadanos, dos funcionarios que no pertenecen al Poder Judicial van a... Entonces, por esa razón es que nosotros, junto con el análisis de que todas las actividades procesales, todos los eventos que se han hecho, cuando tú los ves en términos de tiempo, en esa línea de tiempo, tú te vas a dar cuenta que estamos a los días y las semanas en que el gobierno ha sido sometido a una crítica social fuerte o se le ha desatado, entonces nos lleva a concluir que en este caso estarían usando la justicia o de la corrupción como un arma política. Es por la vinculación en términos de tiempo y espacio que se ha dado entre los cuestionamientos a este gobierno, los escándalos de este gobierno, los disparates, las metidas de pata que han hecho y la opinión pública, entonces activan estas actividades procesales que muy bien las pueden llevar a cabo. Son coincidencialmente, solo se han hecho apresamientos y allanamientos. Esta gestión está siendo
cuestionada por algún tipo de o decisión que hayan tomado o de política pública que hayan puesto para atrás, porque realmente la inexperiencia aquí se está dejando ver. La ineptitud también está con esta práctica experimental que quieren hacer ahora con una tercera dosis. Con una tercera dosis, pues realmente no es más que el reflejo de lo que ha sido la práctica de esta gestión de inventar en este caso es con la salud del pueblo dominicano. Y cuando tú vienes a ver por qué razón se quiere ahora el proceso de vacunación de una tercera dosis, cuando hay una gran parte de la población que aún no tiene ni siquiera la primera dosis, y ves la cantidad de dosis que se han contratado con distintas empresas, tú te das que es que hay una sobrecompra y ahora no saben qué van a hacer con todas esas vacunas. Y por eso se inventan que hay que hacer una tercera dosis, porque la efectividad de las otras vacunas supuestamente no es tal para las variantes de esto. Entonces, no hay que ser ni un científico ni un físico para darse cuenta de que lo que ellos tratan es de sacar de pública todo tema que sea negativo y que sea en contra de la gestión, y en ese momento activan algo en contra de exfuncionarios de nuestro pasado gobierno. Ojo, reitero, reconocemos la facultad que tiene el Ministerio Público de investigar el mundo, y el que haya comprometido su responsabilidad penal, pues que pague las consecuencias. Nuestro partido defenderá a aquel que haya comprometido su responsabilidad penal, y esos son los tribunales los que lo determinan, no los medios de comunicación. Disculpe. Ni el público. Disculpe. ¿Quiere decir que entonces se está utilizando esa lucha en ocasiones como cortina de humo? ¿Es lo que usted quiere decir? Es que no me escucha. Parece que hay problemas con el audio. Sí, exactamente. Okay. Sí, hay algún inconveniente que medio se corta, pero sí luego pude escucharle. Y sí, lo que quiero decir es que con la carta de la procuradora se confirma que no hay tal independencia en el accionar de ese Ministerio Público. ¿Cómo que dos funcionarios que no son de la Procuraduría, que no tienen que ver con el sistema de justicia, vayan al despacho de la procuradora, una ordena descontinuar las alertas migratorias? Dígame usted si eso no es una interferencia, y espero que usted me diga qué es eso. Ahora, ¿por qué no se ha dicho cuáles son esos dos funcionarios? ¿Cuáles funcionarios tienen el nivel, la autoridad para ir donde la Procuradora General y sentarse con ella, que era de manera privada? El que lee la carta bien se da cuenta que la Procuradora dice que ella recibe la visita de esos dos funcionarios y a petición suya manda a llamar para que participe a la directora de persecución y al director de migración. O sea que originalmente los dos funcionarios iban para verla a ella solamente. Y en esa reunión se discutió la legalidad de las alertas migratorias, y ella hizo constar su parecer y dijo que la única persona que la secundó fue el director de migración. Entonces, por esa razón, habiendo analizado el timing de los sometimientos que coinciden con los días y las semanas en que este gobierno ha sido sometido a una crítica social fuerte o se le ha destapado un escándalo, llegamos a la conclusión de que están haciendo uso del Ministerio Público como arma política. Eso es lo que hemos dicho, lo que reiteramos y lo que nos vamos a mantener vigilantes, y lo denunciaremos ante los organismos que sean necesarios.
que hagan sus investigaciones, que llamen a quien ellos entiendan que deban llamar y que, respetando el debido proceso y los derechos y garantías fundamentales de los investigados, se determine entonces la responsabilidad de cada quien. Eso es lo que nuestro partido ha simplemente expresado y exigido a las autoridades. Algunos entienden que es sospechoso el hecho de que los primeros sometimientos a la justicia, los primeros implicados, sean del entorno del expresidente Danilo Medina, incluso hermanos, cuñados y otros funcionarios que siempre se le consideraba cercano al antiguo gobernante y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, al extremo de que hay quienes han considerado que se le estaría tendiendo un cerco al expresidente Medina. Mira, cuando tú analizas lo que ha sido el transcurrir de los hechos, los primeros casos, según ese Ministerio Público, vienen dados por las denuncias que se hicieron en varios programas de ciertas periodistas, ¿no? O sea, yo no veo que haya sido una selección. Yo entiendo que simplemente los casos de las instituciones donde más se produjeron algún tipo de denuncia fueron los que llegaron primero, vamos a decir, o fueron los que ese Ministerio Público priorizó, porque ese mismo Ministerio Público fue el que dijo hace varios meses que ellos tienen más de 400 casos. O sea, si son más de 400 casos, entiendo yo que es que piensan someter a toda una gestión de gobierno, lo cual a mí me parecería un absurdo, pero bueno. Hay que tener claro algo que ha dicho la misma Procuradora General, que se distingue mucho del resto de los procuradores que están en estos casos. Ella ha reconocido que la teoría del Ministerio Público sobre los hechos que se le impute a cualquiera de las personas que están siendo imputadas no es palabra de Dios. No es palabra de Dios, es una teoría que hay que demostrarlo con las pruebas. Y ustedes, los medios de comunicación, lo que deberían hacer es precisamente garantizar que cuando se señale a alguien se respete siempre la presunción de inocencia, porque eso es un principio del debido proceso. La presunción de inocencia no cesa hasta que no haya una sentencia definitiva. ¿El qué ustedes van a hacer como medios de comunicación si el día de mañana se determina que no hubo una responsabilidad penal que comprometiera a nadie de estas personas o a varios de ellos? ¿Cómo se recoge lo que se ha dicho, lo que se ha presentado? Pero más aún, ¿cómo es posible que un Ministerio Público que se jacte de ser independiente filtre documentos de la etapa secreta de la investigación, como los interrogatorios, y lo filtre de una manera selectiva? Porque significa que entonces tiene grupos más, vamos a decir, más vinculados a ellos en los medios de comunicación. Porque yo he oído otros periodistas que se quejan de que no tienen la suerte que tienen otros de sus colegas que les llegan esas filtraciones. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está procurando? ¿Hacer justicia o crear toda una opinión pública en torno a los medios de comunicación para presionar al sistema de justicia para que mande a la cárcel con prisión preventiva a gente que muy bien puede tener alguna otra medida de coerción menos gravosa, a que se condene a gente que quizás no haya ningún tipo de pruebas que comprometan su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable? Entonces, eso es lo que como sociedad nosotros todos debemos estar cuestionándonos. Y ustedes, los medios de comunicación, ahí juegan un rol preponderante, porque deben recordar algo, son estas personas que están siendo sometidas, pero mañana puede ser cualquier otra. Entonces, yo estoy seguro que todos quisiéramos que cuando pasara una situación de esa naturaleza con alguien vinculado a nosotros o con nosotros mismos, nosotros podamos tener la libertad de pararnos frente a un juez que no se sienta presionado,
por toda una opinión pública, por toda una opinión pública creada de una manera muy interesada por una de las partes de un proceso, de un proceso penal, que es el Ministerio Público. Entonces, eso es lo importante. No nos vayamos por las ramas. Lo importante aquí es que nosotros tenemos que defender el Estado democrático de derecho, que es nuestro país, donde claramente la Constitución dice que hay un proceso en el cual la persona se presume inocente hasta que se determine lo contrario, pero si desde antes de que sean hechos presos se está diciendo en los medios de comunicación, se está filtrando las informaciones que de un lado se han recogido, entonces realmente yo creo que se le hace un flaco servicio a ese principio jurídico. Pero, licenciado, de hecho, los medios de comunicación no son tribunales y los medios solo presentan la información que ya es pública. O sea, es que no es pública. Ese es el problema. Ese es el problema, licenciado. Que eso no es eso. Los interrogatorios no son informaciones públicas. No es posible que un medio de comunicación tenga la solicitud de una medida de coerción antes que los imputados. Eso es una violación grosera del debido proceso. Eso no es público, eso es secreto. Eso es secreto. Lo que ocurre es que se ha hecho público, inclusive las audiencias de medida de coerción han ido degenerando en un juicio previo, donde se pasan horas y se pasan días, cuando allí lo que se discute es el arraigo de un imputado, de si se piensa fugar o si no se puede fugar del país, de si constituye un peligro para la sociedad dominicana, y no entrar al fondo de si es culpable o no de los hechos que se le imputan. Entonces, cuando los medios de comunicación se hacen eco de esto, con los fines de ganar rating, no contribuyen al Estado democrático de derecho. Pero véanse en ese espejo. Pero sí. ya ahí eso no bueno, en este caso la culpabilidad no es propiamente de los medios de comunicación, sino de quien filtra la información, porque al medio que le llegue una información, sea privilegiada o no, es difícil que decida no publicarla. Sí. Lo que ocurre, mi querido Manuel, es que cómo usted sabe que eso es cierto, cómo usted verifica que eso es cierto. Correcto. ¿Por qué? Porque lo haya dicho la autoridad. Usted debe saber, o los abogados de los medios deben saber, que eso es una versión de los hechos, que hay dos partes, una parte acusadora y otra la defensa. Entonces, si los medios se van a hacer eco de una parte de los hechos, una versión, deberían también hacerse eco de lo que los abogados de la defensa puedan presentar sobre sus clientes. Entonces, eso está pasando. No, porque también crea lo hacen, noticia, también lo hacen. la única versión. Sí. Bueno, yo no he visto realmente en los medios de comunicación que se publiquen los medios de las defensas de quienes están siendo sometidos, pero bueno, realmente ya eso es tema, vamos a decir, de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana en su conjunto sabrá qué tipo de país es que quiere. Lo que sí nosotros como partido vamos a mantenernos vigilantes de que se respete ese debido proceso, las garantías y los derechos fundamentales, y de que este gobierno no siga mandando funcionarios donde la procuradora, funcionarios que no son del Poder Judicial, a pretender, yo no sé si presionar o qué, pero yo quisiera saber a qué fueron esos funcionarios. La sociedad debería exigir saber a qué fueron esos dos funcionarios. Sí. Bueno, José, lamentablemente hemos llegado al final de esta propuesta de la noche, así que te agradecemos muchísimo tu participación aquí en este espacio por Digital 15 y que nada, a los amigos televidentes, decirles que hemos estado con José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, conversando sobre temas de mucho interés y de mucha actualidad. Así que Dios en despido, un servidor Manuel. Y pasen buenas tardes. Agradecemos su sintonía, los invitamos para mañana viernes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Muy buenas noches.